están? Es un gusto transmitir aquí desde la jefatura delegacional con Marisela Contreras, con la jefa delegacional en Tlalpan, sus amigos Alejandro Vivanco y yo, la doctora María Salgado. Estamos aquí con Marisela Contreras. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, empezaremos la entrevista en este momento y la primera pregunta siempre de cajón es la siguiente. ¿Quién es Marisela Contreras? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con quienes les ven por este canal de internet. Y responderé quién es Marisela Contreras. Pues es una mujer que se ha esforzado siempre por buscar cumplir sus sueños, sus ideales, sus utopías. Y una mujer de izquierda que viene de una familia tlalpense, porque aquí llegaron mis padres, mi madre y mi padre. Aquí nací y a través del esfuerzo pues logramos estudiar. Éramos 7 hermanas, somos 7 hermanas y un hermano. Y entonces vengo de una familia caracterizada por el esfuerzo. Siempre estudié en escuelas públicas y he logrado poder tener una carrera muy vinculada a la actividad política, siempre partidaria de la izquierda, y pues me considero una mujer trabajadora que trata de cumplir al máximo los esfuerzos y las tareas que me encomiendan los ciudadanos, toda vez que hice de mi vida de profesión política. Excelente. Fíjate que vamos a comenzar esto. Apenas entrevistábamos a Sergio Aguayo y decía, cuando te metes a la política, es como vestirte de traje de luces, ¿no? No sabes si sales en hombros o sales cornado, porque automáticamente te pones a ser cuestionado o señalado, ¿no? Es algo que es pues parte de nuestra vida cotidiana. Asumo, cuando tú hiciste tu campaña y todo esto, tenías ciertos anhelos, ciertos deseos por realizar determinados trabajos, ¿no? Algunos se pueden realizar, algunos no, por circunstancias. O sea, hay cosas que no están en las manos de uno. Y muchas veces la gente cuestiona esto, ¿no? Pero no sabemos el trasfondo, qué hay atrás de, o qué son los porqués. Nos gustaría que nos dijeras cuáles son tus logros durante este periodo que llevas delegacional, qué es lo que más te enorgullece haber hecho y qué es lo que no has podido hacer y por qué, ¿no? Bueno, una delegación tan grande como la nuestra, con tantas necesidades básicas, implica siempre un reto, porque además es una diversidad impresionante. Tener el 20% o un poquito más del territorio con población rural, con zonas populares como los Pedregales o la zona centro de la Miguel Hidalgo, centro de Tlalpan, las zonas de Villacuapa con unidades habitacionales, implican un reto porque cada zona tiene una especificidad y una necesidad distinta. Entonces, en campaña, por supuesto que hicimos una serie de planteamientos que yo he buscado avanzarlos. Nunca puedes cumplir el 100% de las peticiones ni de las necesidades que se tienen, pero sí tienes que éticamente hacer el mayor esfuerzo por abarcar lo más que se pueda. Eso es lo que yo, junto con nuestro equipo de gobierno delegacional, ha buscado hacer. Y te diría que tenemos muchos logros. El primero te diría que es que logramos transformar el acceso a las políticas públicas y a los beneficios sociales de la delegación, al personalizar la petición para evitar que hubiera manejo inadecuado porque un líder o una líder tuviera 100 lugares para nadar con los niños y niñas de nuestra comunidad. Y lo que nosotros hicimos es, no puede ser a la libre, esto es una política de gobierno que tiene sus reglas, que tiene que cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, siendo menores, tienen que venir con el padre o la madre para que expresen su voluntad, para que el niño pueda acceder al programa social.
que firme la responsiva, que tengamos todos los documentos y expediente completo del niño y de la niña. Obviamente, pues esto nos creó mucho conflicto al principio, pero la verdad es que yo estoy contenta porque logramos desmontar eso. Y hoy que tenemos, pues que las personas libremente pueden participar en su organización social si la tienen, porque eso es parte de su derecho. Pero aquí el acceso se hace de manera individual a todas las políticas públicas que tenemos. Ese fue un gran reto que nos pusimos al principio y que hemos ido logrando avanzar. Otra de las cosas que me enorgullece muchísimo es que en el diagnóstico que se hizo y en la campaña las personas nos decían que el principal problema era el agua. Y yo lo sé porque he vivido toda mi vida en Tlalpan y también he vivido en zonas donde hay carencia de agua. Entonces, siempre una tiene el reto de hacer lo que se ve por fuera, hacer lo vistoso o hacer lo que se necesita. Yo opté en esta parte de ejercicio de gobierno hacer lo que se necesita. Y entonces hemos hecho un programa de agua que le hemos llamado la democratización en la distribución del agua. Pero para que esto fuera posible, pues teníamos que ver de dónde íbamos a sacar el agua. Y entonces hicimos un estudio en el que de pronto aparecieron 2 pozos vivos que no estaban siendo utilizados y que estaban allí como en el abandono. Y yo me sorprendí, que dije, ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces nos dedicamos a rehabilitarlos, compramos todos los equipos internos, hicimos todas las construcciones que teníamos que hacer y lanzamos más de 20 kilómetros de red hidráulica y perforamos un pozo en la zona de la Jusco Medio, que es la zona que se va a beneficiar con esto que estamos haciendo allí. El pozo ya nos dio agua, estamos en las pruebas, hay que limpiarlo porque perforar, encontramos el agua a 450 metros y perforar fue muy difícil, pues es pura piedra, pero por fin llegamos y esto se hace con lodos, entonces todavía está todo lleno de lodo por dentro y estamos en este proceso de sanearlo, de hacer las pruebas bacteriológicas junto con el sistema de agua y junto con los 2 pozos, el de se llama Padierna 1 que está allí por el Parque de Los Ángeles y el otro que está aquí en esta zona residencial que se llama Bosques del Pedregal, Jardines del Pedregal. Entonces estos 3 pozos nos van a ayudar a dar agua hacia la parte de la Jusco Medio, a la parte baja, y el agua que llega del Cutzamala va a subir a la zona alta de la Jusco Medio. Entonces, ese es un trabajo que ha costado mucho trabajo, que lo hemos hecho junto con el sistema de aguas, porque pues ellos son los que tienen la rectoría, nosotros hicimos inversiones, en el convenio acordamos que ellos harían otras, y esa parte, pues ese es el proyecto, que en breve yo creo que el jefe de gobierno vendrá a inaugurar nuestro pozo. Pero obviamente, pues tenemos que pensar en la parte en medio de la delegación, en las colonias Migueles Hidalgo, de Picacho hacia Insurgentes. Aquí lo que hicimos fue un convenio con Six Flags, porque adentro hay un pozo de agua. Y entonces ese pozo de agua lo conectamos al TL4, que es un pozo, un tanque, que nos va a ayudar a abastecer la zona de las colonias Migueles Hidalgo. Y pensando en la zona de los pueblos, hicimos todo un trabajo muy interesante de rescatar el pozo de Torillo Guerra. Ese pozo es muy caudaloso, pero teníamos que el tendido hidráulico era de hace cuando menos 50 a 60 años, porque es la zona más vieja. Entonces cambiamos toda la red y encontramos que se fugaba tanto porque teníamos todavía tubos de asbesto. Entonces este pozo ya no se nos va a ir en las fugas de la colonia Torillo Guerra y lo vamos a conectar con los pozos y con los tanques que tenemos en Viaducto Tlalpan. Se hizo un trabajo muy importante de rehabilitación y de manejo de esos pozos para que podamos tener agua hacia la zona de los pueblos. O sea que mi reto es que haya la mayor cantidad de agua por red. Y para esto el sistema de aguas construyó un proyecto de un tanque de 1000 metros cúbicos en San Andrés para el almacenamiento
y que de allí pues podamos lanzar el agua, porque pues nosotros tenemos que bombear al agua de abajo para arriba. Entonces, este es un proyecto, el del agua, que para mí es muy importante, y ahora hemos pedido autorización para perforar otro pozo en la zona de por Valle Verde, de tal manera que tengamos más agua para la zona de los pueblos. Entonces es un proyecto grande, ambicioso, que no se puede hacer en un solo año. Hemos empleado los 3 años de la administración que vamos a tener e hicimos una planeación en ese sentido. Entonces creo que esto va a ser algo que nos va a dar mucho, junto con un programa que este año vamos a echar a andar de cisternas en viviendas que están en los polígonos del programa del FAIS. Y entonces esto nos va a permitir que las personas puedan tener, vamos a hacer 1.500 acciones con tanques de 5.000 litros para personas de escasos recursos en zonas que están dentro de los polígonos permitidos. Entonces es una tarea y lo complementamos con un proyecto bien bonito para escuelas. 10 escuelas que se les puso el sistema de recolección de agua potable, que incluso en tiempo de lluvias tenemos que llevar agua con pipas. Entonces, este proyecto yo creo que nos va a beneficiar, es de las cosas que a mí más me gustan, porque pues yo también, como muchas mujeres, he sido ama de casa, también me tocó acarrear el agua de la esquina, del hidrante a mi casa, y de estar esperando el agua a que llegue el día que toque el tandeo. Entonces creo que esto va a ayudar muchísimo. Las mujeres son las que se encargan de la administración del agua en las viviendas, en las casas, y yo he pensado que esto es algo que nos va a ayudar. Yo diría que esa es la cosa más grande. Y el otro tema pues son los derechos humanos, ¿no? Mucho de lo que hemos hecho es para las niñas y los niños, recuperación de espacios públicos como parques, jardines, los gimnasios al aire libre para los niños, y una intervención muy intensa para el mejoramiento de las escuelas públicas. Yo me formé en escuelas públicas, mis hijos también fueron a guarderías de mercado, del DIF, primaria, secundaria, a la UNAM, o sea, y la educación pública ha sido sumamente generosa con nosotras, y por eso es que a mí las escuelas de educación básica tienen un gran sentido y hay que mejorarlas. Mira, ¿Quieres usar esto para que con relación al tema del agua, que es un tema que pues es muy fuerte en Tlalpan, un problema muy importante en Tlalpan, hay otro algo de tu política que me gusta mucho y que no especificaste ahorita, que lo mencionaste, que es la democratización del agua. Entonces este es un concepto innovador, muy pocas delegaciones lo llevan a cabo. Si nos puedes explicar qué se refiere con democratización, ¿a qué te refieres con democratización del agua? Mira, mucho de lo que yo he trabajado desde la visión de género, encontramos que hay que hacer acciones de distribución del agua equitativa. Para esto, pues obviamente el programa requiere de la colaboración de quienes son trabajadores de base y están encargados de abrir las válvulas. Pero tener agua, la mayor cantidad de agua por red. Y en esto estoy consciente que el problema del agua es un problema mundial, que nos está llevando a una gran escasez. Y en el Distrito Federal hemos crecido sobre las zonas de recargas acuíferas. El caso más emblemático es la zona del Ajusco Medio, eran las zonas lábicas por donde se resumía el agua, son las zonas de mayor captación de agua a su suelo. Pues ya construimos casas allí y pues yo creo que todas y todos tenemos una parte de responsabilidad. Pero el agua que hay para mí implica que pueda llegar la mayor cantidad por redes. Si no todos los días, por lo menos con tandeo. Y tandeos que puedan ser lo más organizados posibles. Tandeos que digas, va a llegar 2 veces a la semana, pero esas 2 veces a la semana va a llegar. Y que las personas sepan que es importante tener donde almacenarla, pero que sean lugares sanos, salubres, para que no haya contaminaciones. Entonces, la democratización tiene que ver, y es algo que yo he platicado, es si hay tandeo, tendría que haber tandeo también fuera de los lugares que son de seguridad para las personas, como hospitales, escuelas, centros comunitarios, centros, todos los demás tendríamos que entrar a un esquema así. Y que el agua se distribuya
¿Qué estamos buscando con que el agua llegue mayormente por red? Y por eso la perforación de pozos, el rescate de pozos y hacer líneas hidráulicas, pues para que el agua pueda llegar a las casas. ¿Qué va a suceder con esto? Pues que nos vamos a ahorrar mucho dinero de lo que gastamos por pipa. Por ejemplo, si a una persona que tiene tarifa 1 y paga 150 pesos por el agua, por decir una cantidad, la delegación está pagando 650 pesos. La delegación subsidia el viaje con 650 pesos. Y esto nos ha llevado a tener aproximadamente una inversión anual de 100 millones de pesos de inversión en agua potable. Y si te estoy platicando de todo esto que estamos haciendo, la inversión es más o menos como de 200 millones de pesos, incluido lo que ha puesto el sistema de agua, más lo que vamos a poner nosotros. Si nos ahorramos ese dinero en pipas, podemos meterlo a mejorar la infraestructura, que es algo que se hace urgente. Tenemos muchas fugas, y te digo que desde que llegamos hemos reparado más de 5,000 o 6,000 fugas. Te estoy hablando de una inversión y una gran cantidad y un gran esfuerzo. O sea, todos los días chiquitas, medianitas, grandes. A veces tenemos que ir a reparar incluso dentro de las casas de los vecinos. Entonces necesitamos hacer una cultura de un manejo adecuado del agua. Que cuando digo distribución equitativa o democratización del agua es que llegue lo más que se pueda por red, pero que también nos hagamos responsables que esa agua hay que cuidarla, la cultura del agua. De hecho es una cuestión que sí no se ve, ¿no? Generalmente no, la gente no lo percibe a veces. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de infraestructura, ¿no? Pero que es una infraestructura que aunque no la veas, dices, la sientes en tu casa, pero a veces no se aprecia como debiera, ¿no? Y te voy a decir que, digamos, siempre habrá problemas. Yo no quiero eludir esa situación. Creo que si no la reconocemos no la podemos solucionar. Siempre habrá problemas, pero yo ¿cómo lo mido? Cuando nosotros llegamos en el 2012, en octubre, nosotros tuvimos conflictos de marchas, mítines, plantones, cierre de carreteras por el problema del agua. Y eso nos llevó prácticamente hasta junio del año 2013. Sin que deje de haber quejas, yo te puedo decir que disminuimos esas quejas en más del 80%. Y eso se siente porque no hay esa organización colectiva que nos reclame. Las que hubo, las atendimos. Entonces, yo lo mido con eso, porque de verdad que los primeros meses que llegamos el tema del agua era agobiante, que si las pipas, teníamos 15,000 folios de retraso y fuimos disminuyendo los folios de retraso de pipas. Siempre habrá retraso porque siempre es mayor la demanda que la capacidad que se tiene de entregas. Pero también debemos crear una conciencia entre quienes contratamos nosotros, que son nuestros mismos vecinos de Tlalpan, a tener una mayor eficiencia. Es decir, las pipas que nosotros contratamos son de agrupaciones de vecinos de la zona de los pueblos. Y entonces, en ese sentido, pues hemos ido avanzando y hemos aportado. Ahí es donde yo lo veo. Genial. Y en cuanto a qué es lo que no has podido hacer y por qué, ¿no? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que han sido muy difíciles es que tenemos una gran cantidad de peticiones de conexiones de drenaje. Y pues ese es todo un reto, porque nosotros tenemos un suelo volcánico y meter el drenaje es algo muy caro, muy complicado. Por ejemplo, yo calculaba así, como dicen los jóvenes, a ojo de buen cubero, que para poder meter el drenaje en la zona de la Cusco Medio por lo menos necesitaríamos unos 10,000 millones de pesos, porque hay lugares donde hay que perforar muy profundo para poder hacer las líneas de drenaje. Otro de los retos pues siempre es atender los temas que directamente no le corresponden a la delegación en muchos sentidos, pero sin embargo hay que hacer gestiones ante instancias federales e instancias locales.
Por ejemplo, cuando se suspende la energía eléctrica, las personas con razón se enojan muchísimo y a veces cierran las carreteras, pero yo les digo, a ver, vamos, yo encabezo con ustedes, ese es un problema de la Comisión Federal de Electricidad y entonces tenemos que ir a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, cómo canalizar esas demandas que no nos tocan directamente a nosotros. Otro reto que todavía nos queda por cumplir es regularizar los comercios, los pequeños comercios que son familiares. Hemos hecho ya varios programas en algunas zonas como un piloto donde las personas que tienen su tiendita, que tienen su lavandería o su farmacia o el negocio familiar que tengan, lo puedan dar de alta para evitar que haya extorsiones. Esto ha sido muy interesante porque vamos por zonas y ha habido una muy buena respuesta. Es decir, en la colonia Miguel Hidalgo, en primera, segunda, en la tercera sección iniciamos un programa y hubo una respuesta muy buena de 900 negocios de la zona. Y la verdad es que eso les sirve a ellos, eso les da seguridad en su patrimonio o familiar. Pero pues bueno, la delegación tiene muchísimos, es muy grande y dependiendo de la zona.